Hola a todos y todas, soy Eduardo Alonso, responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, y hoy voy a hablaros sobre el programa de ayuda a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios, el llamado programa UNICO Edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. La aprobación del Real Decreto Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios estableció un nuevo régimen jurídico que ha permitido dotar a los edificios de las instalaciones suficientes para atender los servicios de televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable, posibilitando además la planificación de dichas infraestructuras de forma que se haya ido facilitando su adaptación a los servicios de implantación futura, que han sido muchos y más que vendrán. Sin embargo, esta ventaja obviamente no afectó a los edificios anteriores a la entrada en vigor del Reglamento Técnico Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 279/1999. Es decir, no afectó a aquellos edificios concluidos antes del 1 de enero del año 2000. Pues bien, la Agenda España Digital 2025 recoge una serie de medidas, reformas e inversiones articuladas en 10 ejes estratégicos, los tenéis ahí, alineados con las políticas digitales marcadas por la Comunidad Europea para este nuevo periodo. Las acciones de la agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad, marcándose como uno de los objetivos el de garantizar precisamente una conectividad digital adecuada al 100% de la población española. La meta exacta para el 2025 es el 100% de la población con una cobertura de 100 megabytes por segundo. Como parte del esfuerzo de la agenda, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la Sociedad, aprobado en diciembre de 2020, contiene como una de sus principales medidas precisamente la de las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios, lo que facilitará los servicios digitales, que los servicios digitales lleguen a los usuarios y, al mismo tiempo, algo también muy interesante, se contribuye a ciertos objetivos de tipo urbanístico, como puede ser la reducción visual de todas estas infraestructuras eh, aéreas que vemos por las calles de nuestras ciudades. Como ya sabemos, la crisis económica, social y sanitaria del COVID ha exigido una respuesta común a escala europea que se ha materializado en los fondos Next Generation, cuyo objetivo es contribuir precisamente a este proceso de recuperación económica desde el año pasado. En este contexto, y para canalizar esas inversiones, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español permite la realización de reformas estructurales durante estos años mediante cambios normativos y algunas inversiones. Así, dentro de las 10 políticas palancas del plan, una de las líneas de acción es la componente 15 que os leo: conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G, que tiene entre sus objetivos, como no, el impulso a la transformación digital en nuestro país. Y dentro de esta componente 15 se contempla esa inversión que tenéis ahí, la I4. No la voy a leer, pero os quiero decir que incluye actuaciones por lo menos en 13.600 edificios para la mejora de la infraestructura común de las redes de conectividad, con el fin de convertirlas en redes de muy alta capacidad antes del 31 de diciembre del año que viene. De acuerdo con todo esto que acabo de contar, el Real Decreto que las regula tiene por objeto la puesta en marcha de un programa de ayudas destinadas a compensar los costes derivados de la mejora de estas instalaciones de telecomunicaciones en las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal. Este programa de ayudas, ahí tenéis el Real Decreto en pantalla, este programa de ayudas en forma de subvenciones está destinado también aparte de a montar estas nuevas redes, a fomentar la retirada de antenas y cableado en desuso de radio y televisión y la sustitución de sistemas individuales de recepción de radio y televisión y de antiguas instalaciones de recepción colectiva. El programa es de enorme interés social por ser la conectividad precisamente un elemento necesario para la transformación digital de la economía y de la sociedad, haciendo
Además, frente al reto demográfico. Entre sus objetivos, que ya he ido desgranando, podemos destacar estos tres. El garantizar esa conectividad digital del 100% para toda la población española, el promover la desaparición de la brecha digital entre las zonas rurales y las zonas urbanas y también, como ya he citado, reducir el impacto visual de las redes de telecomunicaciones en nuestras ciudades. Para ello, hay tres líneas de actuación. La de infraestructura de telecomunicaciones adaptada para radiodifusión sonora, televisión digital y banda ancha ultrarrápida en modelo de instalación completa. La misma infraestructura en modelo de instalación parcial, y luego veremos cuál es la diferencia entre una y otras. Y, por último, una infraestructura de telecomunicaciones exclusivamente para servicios de banda ancha ultrarrápida. Bueno, hoy vamos a ver una resolución de la AMTEGA que constituye cuyo objeto, constituye la aprobación precisamente de las bases reguladoras para esta ayuda. Asimismo, se convocan obviamente las subvenciones para el periodo 2022-2023 del programa Unico Edificios. Y por último, se procede también a convocar la selección de una entidad colaboradora que facilitará la gestión y el acceso de las comunidades de propietarios a estas ayudas previstas. Bueno, el plazo de presentación que tuvieron en su día para optar a ser empresa colaboradora fue de 10 días, está ya en el proceso final, está a punto de ser ya beneficiaria una de estas asociaciones y decir que probablemente sea una federación de empresas instaladoras e integradoras de telecomunicaciones quien actúe como empresa colaboradora. Bien, ahí tenéis la resolución. El procedimiento de concesión será el ya conocido, porque está vigente en casi todas estas líneas de ayudas, de otorgamiento de subvenciones en concurrencia no competitiva, atendiendo al orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento del crédito previsto en esta convocatoria. Así, ya lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré, se entiende por registro de entrada de la solicitud la fecha en que el requerimiento de la solicitud está correctamente realizado. Si recibimos un requerimiento de enmienda, la fecha no será esa primera, será aquella en la que corrijamos y entreguemos todo correctamente. Bien, decir que la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, AMTEGA, es el órgano competente para instruir el procedimiento y resolver la concesión de las ayudas y contará pues, con esta federación de empresas como entidad colaboradora durante toda la tramitación de expedientes, incluso antes, en la publicidad. Las cifras de esta convocatoria las tenéis ahí. No es otra que algo más de 4 millones de euros distribuidos en esas dos anualidades. Y los plazos, pues bueno, el plazo para la presentación de solicitudes de subvención es de 3 meses desde el día siguiente al de la publicación en el DOG, lo que lo sitúa exactamente en el 7 de diciembre de 2022. AMTEGA, por su parte, dispone de 5 meses para resolver y notificar la resolución de todas aquellas solicitudes realizadas por las comunidades de vecinos. Y por último, decir que hay un plazo máximo para ejecución y justificación de actuaciones que se ha fijado en el 31 de octubre de 2023. En relación a esta fecha de finalización de 7 de diciembre de 2022, os tengo que decir que hoy me han adelantado desde AMTEGA que en enero se va a lanzar una nueva convocatoria. Entonces, esta acaba el 7 de diciembre, pero en enero tendremos una nueva para que todas nuestras comunidades de vecinos, todos nuestros clientes, puedan actualizar sus redes de telecomunicaciones. Bien, como ya sabéis, vamos a ver quiénes son los beneficiarios, quiénes son las actuaciones y cuáles son los requisitos de todos ellos. Bueno, pues ahí, disculpad. Beneficiarios de estas ayudas pueden ser las comunidades de propietarios de edificios o conjuntos de edificios que estén sujetos al régimen de propiedad horizontal, entre los que se encuentran, que es la parte que nos interesa, los edificios de viviendas. ¿Cómo no? ¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios para poder serlo? ¿Qué requisitos deben cumplir estas comunidades para poder convertirse en beneficiarias? Por supuesto, cumplir todas las obligaciones recogidas en la Ley de Subvenciones de Galicia, en las bases reguladoras de ese Real Decreto
en las bases reguladoras y en la convocatoria de esta resolución de la Junta y, como no, en la resolución de su solicitud. En concreto, comunicar al órgano concedente, a la ANTEGA, la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos que financie la misma actuación subvencionada. También comunicar siempre y en plazo la modificación de las circunstancias que hayan fundamentado la concesión de la subvención. Tercero, mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable diferenciado que recoja adecuadamente todas las transacciones realizadas en relación a las actuaciones que se van a subvencionar. Cumplir las obligaciones de etiquetado climático y digital, muy importante también. Por otro lado, las infraestructuras y equipos subvencionados deberán permanecer afectos al fin concreto durante un periodo mínimo de 5 años. Podrá ser menor si su vida útil fuera menor a ese plazo. Proporcionar, por supuesto, la necesaria información para poder realizar por parte de ellos, de Antega, el seguimiento y la evaluación del proyecto durante todo el proceso de concesión y ejecución. Contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministros de todos los bienes. Crear en España todo el empleo necesario para la realización de la actividad. Por supuesto, se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en territorio nacional, como parece lógico. Cumplir con las obligaciones también de información y publicidad. Cumplir, si estamos en ese caso, con las disposiciones relativas a la publicidad activa. Y por último, como entidades beneficiarias que están sujetas a las obligaciones de suministro de información, pues facilitar toda la información económica necesaria para que puedan evaluar nuestro trabajo. Edificios. Bueno, creo que ya lo he citado, pero entre los edificios que pueden optar a estas ayudas son aquellos que están sujetos al régimen de propiedad horizontal, entre los que se hallan, como no, los edificios de viviendas. ¿Qué requisitos? Pues lo cité al principio. Aquellos edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal que no dispongan de una infraestructura común de telecomunicaciones instalada al amparo de ese primer Real Decreto Ley 1/1998. Es decir, esas edificaciones construidas antes del Real Decreto 279 de 1999, por el que se aprueba el reglamento técnico que regula este Real Decreto Ley, lo que viene a ser, y lo tenéis abajo, edificios concluidos antes del 1 de enero de 2020. Estos son los edificios que pueden optar a estas ayudas. Las actuaciones. Bueno, antes lo hemos visto, pero vamos a ver qué se subvenciona dentro de cada una de las líneas. Dentro de la línea 1, de infraestructura de telecomunicación completa, se subvencionan los elementos de captación, adaptación, distribución, dispersión con el cableado imprescindible para asegurar los servicios difundidos. Asimismo, se desplegará en la edificación una red de banda ancha ultra rápida desde un punto de interconexión que se deberá instalar en el inmueble hasta cada uno de los PAUs. En la línea 2, la infraestructura parcial, pues se subvencionan precisamente los elementos de distribución y dispersión con el cableado imprescindible también, todo ello para asegurar esos servicios radiodifundidos. E igualmente se desplegará en la edificación esa red de ancha ultra rápida desde un punto de interconexión hasta todos los PAU. ¿Cuál es la diferencia entre este 2 y este 1? Aunque ya se ve en lo que está incluido, que eh, la instalación parcial no lleva incluidos los elementos de captación, o sea, las antenas, ni tampoco los de adaptación, lo que llamamos equipamiento de cabecera, para la radiodifusión sonora y la televisión digital. Esa es la diferencia entre la línea 1 y la línea 2. Y en la línea 3, pues ya sabemos qué es subvencionable, ¿no? Pues únicamente la red de banda ancha ultrarrápida que hemos citado ya anteriormente. En todas esas tres líneas, si fuera el caso, es subvencionable también la desinstalación y retirada de los equipos y sistemas externos en desuso, y se procederá a su correcta gestión ambiental siguiendo, como no, la normativa aplicable en gestión de residuos. Decir que
Para la realización de todas estas actuaciones, se tomará como referencia las características técnicas que se recogen en los anexos de ese reglamento regulador aprobado por el Real Decreto 346/2011. ¿Qué requisitos deben de cumplir las actuaciones? Esas que pueden ser subvencionables deben cumplir unos requisitos para de verdad serlos. El primero, cumplir las condiciones de no causar un daño significativo al medio ambiente, lo que viene de Europa y que ya vamos conociendo, el Do Not Significant Harm. Segundo, ser realizadas por empresas instaladoras registradas en el registro de empresas instaladoras de telecomunicaciones. Tercero, contar con el correspondiente proyecto técnico suscrito por titulado competente en materia de infraestructuras de telecomunicaciones. Cuarto, cumplir con la normativa vigente que le sea de aplicación, así como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas. Siguiente, los operadores interesados habilitarán un punto de información, los operadores interesados que incluyan el despliegue de una infraestructura de banda ancha ultra rápida, interesados habilitarán un punto de información a lo que puedan dirigirse los colegiados, es decir, los prescriptores, para informarse. Y por último, la documentación técnica, es decir, el proyecto técnico, el boletín de instalación de telecomunicaciones, el protocolo específico de pruebas y la certificación final de obras se presentarán y tramitarán cumpliendo el procedimiento previsto en esa orden ITC que tenéis ahí. Bien, ¿se entiende? Porque aquí esta resolución habla de intensidad máxima. Se entiende por intensidad máxima de la subvención el importe de la misma expresado en porcentaje sobre los costes o el presupuesto subvencionable de cada proyecto. Todas las cifras se entienden siempre antes de deducciones fiscales o de cualquier otro tipo. Bueno, pues bien, esta intensidad máxima en esta línea de ayudas alcanza el 70% del coste elegible de todos los conceptos subvencionables. Ese es el máximo. ¿Ok? Por supuesto, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso, supere el coste de la actividad subvencionada. Pero ya veis que es una ayuda muy suculenta porque alcanza un 70% del coste elegible. ¿Qué costes son subvencionables? Bueno, pues se consideran inversiones y gastos potencialmente subvencionables los siguientes conceptos asociados, como no, al proyecto de telecomunicaciones con el que se esté trabajando. Bueno, los hemos dividido en tres bloques, que en realidad son dos, ¿no? Los trabajos vinculados a la actividad del titulado, pues son obvios, ¿no? La elaboración del proyecto técnico, la dirección de obra y certificación final, así como todos los informes técnicos de renovación y memorias necesarias. Y en su caso, la consulta a esos operadores de telecomunicación que acabo de citar y la verificación voluntaria de proyecto y certificado. También son subvencionables todos los trabajos vinculados a la actividad de la empresa instaladora, la redacción del presupuesto de obra, la ejecución material obviamente de la obra, la realización del boletín de instalación de telecomunicaciones y del protocolo de pruebas asociados y los costes que acabamos de citar cuando hemos hablado de la gestión de residuos y los costes de desinstalación y retirada de equipos y sistemas externos en desuso y su correcta gestión ambiental. Respecto a los impuestos, que aparece ahí como ese tercer grupo, bueno, pues decir que se van a considerar subvencionables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por el beneficiario. De esto se excluye expresamente el IVA, que en ningún caso el IVA en esta línea en este programa de ayudas, en ningún caso el IVA podrá ser subvencionable. Bien, la AMTEGA, o sea, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, publicará en su página web la relación de las personas beneficiarias, el importe de la subvención concedida, que también deberá ser publicado en el Diario Oficial de Galicia. Como ya sabéis, pues bueno, ahí el proceso es largo. Empieza con una presentación de solicitudes que incluye el anexo 2. Asimismo, hay una comprobación de datos entre administraciones y hay que adjuntar una documentación complementaria un pelín farragosa, pero que en cualquier caso no nos compete al técnico el prepararla. Pero sí, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, estas son las partes que más nos pueden
dar una idea de cuando vayamos a aconsejar a nuestros clientes de qué parte técnica deben de adjuntar. El primero, pues ese informe técnico de renovación suscrito por el titulado en Teleco, en el que se indicará la tipología, la descripción de la actuación subvencionable, la cuantía máxima de la ayuda y el presupuesto aprobado de sus honorarios. Luego está un presupuesto desglosado de la empresa instaladora de telecomunicaciones aprobado por la propiedad. Ojito, porque normalmente el presupuesto suele partir de un proyecto o de un informe técnico. Nosotros hacemos presupuestos. El que se pide es el de la empresa instaladora, ojo. Y por último, la consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de inmueble que acredite precisamente en relación a los requisitos el uso y el año de conclusión, en relación a los requisitos del edificio, para no solo ser solicitante, sino alcanzar la calidad de beneficiario. Bien, la tramitación y resolución no es muy diferente a cualquier otra. Una vez presentada, si la solicitud no reuniera los requisitos por ser incompleta o incorrecta, la entidad colaboradora concederá al solicitante 10 días para subsanarlo. Tras la comprobación sobre las positivas, se emite un informe sobre el cumplimiento de los requisitos y se eleva a una propuesta de resolución. Ahí sí, ya el órgano instructor, AMTEGA, resuelve y notifica un máximo de esos 5 meses que hemos dicho antes. Los beneficiarios, por su parte, tienen 10 días hábiles para su aceptación y los no beneficiarios, es decir, aquellos a los que se le ha denegado, para formular alegaciones. Contra la resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición en un mes o contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. Como dije antes, es muy importante cumplir durante todo el proceso, ya no solo en la solicitud, pues todas las prescripciones que aparecen en las bases reguladoras, todas las que aparecen en la resolución y también en la resolución de concesión de la ayuda. Por eso es importante saber qué contiene, porque eso habrá que cumplirlo escrupulosamente. Bueno, pues la resolución de concesión consta la línea de actuación, los créditos presupuestarios a los que se imputa el gasto, incluyendo cuantía de la subvención, porcentaje de financiación y la referencia a su financiación, plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y pagos a cuenta, plazo y forma de justificación y condiciones técnicas y económicas que debe cumplir el proyecto. Esto último, importantísimo. Aparecen en naranjito eso, porque en realidad estas cosas se arrastran, ¿no?, de unas resoluciones a otras con copia y pega, pero como en el artículo 26 esta resolución dice que no se van a prever en ningún caso los pagos anticipados ni los pagos parciales, pues ese naranjita aquí no cuenta, no va a aparecer en nuestra resolución. Bien, entre la documentación para la justificación y el pago, bueno, pues hay también una cuanta que es técnica y por eso vamos a echarle un vistazo, ¿no? Primero, pues copia del proyecto técnico suscrito por ese titulado competente en materia de telecomunicaciones. Segundo, copia del boletín de instalación emitido por la empresa instaladora de telecomunicación que ejecutó las actuaciones. Tercero, copia del protocolo de pruebas de ICT emitido por la empresa instaladora de telecomunicaciones que haya ejecutado las obras, como no. Cuarto, copia, está ahí, copia del certificado de fin de obra suscrito por titulado competencia en materia de ICT. Decir que estos cuatro primeros documentos en realidad responden a modelos con una estructura y contenidos regulados y que se aparecen colgados en las webs tanto de Antega como del Ministerio. Sigo, copia de la certificación otorgada por la presentación y tramitación telemática realizada de los documentos correspondientes. Siguiente, certificados correspondientes del correcto tratamiento en las plantas autorizadas de los equipos y sistemas retirados, siempre conforme a la normativa vigente en materia de gestión de residuos. Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que incluya fotografías de la situación del edificio o conjunto de edificios antes y después de las actuaciones y, en su caso, y especialmente, de los equipos e instalaciones principales objeto de la ayuda y que allí se han instalado. Y por último, justificación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad e información. Esto para justificarla y que nos sea abonada. Bien, hay que tener cuidado, porque la modificación por nuestra parte, por parte del beneficiario, de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o la modificación de las condiciones establecidas en la resolución puede dar
puede dar pie a que Antega tenga que modificarnos la resolución a la baja o incluso denegarlos. Ahora, visto desde el otro lado, también es cierto que a veces es imprescindible variar el contenido específico de estas intervenciones. Entonces, en esos casos, el beneficiario debe solicitar de antemano a Antega esa modificación, que en ningún caso será al alza, siempre es a la baja, pero que podrá utilizar siempre que se respeten esos tres requisitos que tenéis ahí, ¿no? Que la modificación de la resolución de concesión, que la modificación solicitada no desvirtúe la finalidad de la subvención y no suponga incremento del presupuesto, por eso o queda igualado o es a la baja, nunca una modificación puede ser para incrementar presupuesto, tenedlo claro. Segundo, que no exista perjuicio tercero. Y último, que los nuevos elementos y circunstancias que motivan la modificación de concurrir, de concurrir en la concesión inicial no supondrían la denegación de la subvención. Bien, muy importante, se estará obligado a devolver las subvenciones percibidas y, ojo, y además con intereses de demora correspondientes en las siguientes circunstancias que tenéis ahí. Bueno, pues cuando se da la obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que hubieran hecho que nos fuera denegada. El incumplimiento total o parcial o la no adopción del comportamiento de la concesión que fundamenta la concesión de la subvención. C. Incumplimiento o insuficiencia de la obligación de justificación de los gastos justificativos de las inversiones realmente realizadas. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en la Ley de Subvenciones de Galicia. Resistencias, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financieros, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrables o de conservación de documentos cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos que hemos percibido. Incumplimiento total de las obligaciones impuestas a los beneficiarios, así como de los compromisos asumidos con este con motivo de la concesión de la subvención. Y aunque pueda parecer lo mismo, no. También el incumplimiento de todas esas obligaciones de los beneficiarios, pero cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo o la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas. Bien, las subvenciones que se concedan al amparo de estas bases serán compatibles con cualquier otra, de cualquier otro programa o instrumento, administración pública o privada, nacional o internacional, en tanto que no se cubran los mismos costes. Eso está claro. Bien, por último, ahí tenéis a quién dirigiros. También en la página de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación, en el apartado de consultas, tenéis una información que hemos actualizado esta mañana maravillosa de según qué línea de ayudas, a quién dirigir vuestras dudas sobre tramitación, porque son ellos los organismos que de verdad os van a otorgar o denegar la ayuda, al menos a las comunidades que son nuestros clientes, son ellos quienes mejor saben esas dudas sobre tramitación. Bueno, aquí tenéis los de esta línea, lo mejor es que realicéis las consultas ahí o que nos las realicéis a través del panel de consultas a nosotros, siempre que podamos ayudaros, estaremos encantados a la línea de ayudas a la rehabilitación. Por último, os quiero comunicar que están previstas para el primer trimestre de 2023 nuevas convocatorias para la línea de ayudas a la rehabilitación en viviendas, en edificios en viviendas y al libro del edificio existente y al proyecto de rehabilitación. Es decir, están previstas nuevas convocatorias a esas tres líneas para el primer trimestre de 2023. Algo muy interesante para todos nosotros. Bien, pequeña explicación. Hemos visto que está la AMTEGA, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, de quien dependen y quien resuelve estas ayudas. Está esa empresa colaboradora, esa federación que le va a ayudar con toda la tramitación de las mismas. Está el técnico titulado en telecomunicaciones, competente en telecomunicaciones, que es el que puede redactar los documentos técnicos. Está esas empresas registradas en los registros de empresas de telecomunicaciones, que son las que pueden ejecutar. Y por último estamos nosotros.
En este caso, la verdad es que no podemos ser prescriptores de nada, pero, como se suele decir, la información es conocimiento y solo con información podemos asesorar a nuestros clientes, que no son otros que las comunidades de vecinos. De ahí la importancia de contaros también esta línea de ayudas, aunque dependa más de la titulación de ingenieros de telecomunicaciones y probablemente industriales. Bueno, por mi parte ya he finalizado, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Esta grabación se colgará también en, en la página web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación y podréis visualizarla en YouTube cuantas veces queráis. Muchas gracias y que paséis un feliz fin de semana.